Sucesos de la noche. Bienvenidos amantes del terror, a otro escalofriante relato en nuestro canal. Hoy les contaré una historia que les hará pensar dos veces antes de jugar con una tabla Ouija. Imagina una noche de verano en una casa antigua, donde 5 amigos decidieron explorar el sótano lleno de antigüedades y misterios. Allí, encontraron algo que nunca debieron tocar, una tabla Ouija. Desde ese momento, sus vidas se convirtieron en una pesadilla. Fuerzas oscuras, visiones aterradoras y una serie de eventos inexplicables los persiguieron sin descanso. Esta historia no es para los débiles de corazón. Si alguna vez pensaste en jugar con una Ouija, esta historia te hará cambiar de opinión. Ahora, apaga las luces, acomódate y prepárate para descubrir el por qué nunca querrás jugar con una Ouija. Todo comenzó en una cálida noche de verano. Un grupo de 5 amigos. Marcos, Ana, Javier, Laura y Carmen. Se reunieron en la casa antigua de los abuelos de Marcos, un lugar que siempre había sido objeto de rumores y leyendas en el pequeño pueblo. La casa, construida en el siglo XIX, tenía una atmósfera de misterio con sus paredes llenas de retratos antiguos y muebles de madera oscura. Pero lo que más atraía la atención de los curiosos era el sótano, un lugar que nadie solía visitar. La casa de los abuelos había permanecido vacía desde la muerte de la abuela de Marcos, lo que había avivado aún más las historias de que el lugar estaba embrujado. Esa noche, con la luna llena iluminando tenuemente el cielo, el grupo decidió aventurarse y explorar el misterioso sótano en busca de emoción y aventura. Al bajar las escaleras crujientes, el aire se volvió frío y el ambiente se llenó de una sensación inquietante. Armados con linternas, los amigos recorrieron el espacio polvoriento, encontrando muebles antiguos, cajas olvidadas y telas de araña en cada rincón. Fue entonces cuando Ana, en el fondo del sótano, encontró una caja de madera antigua. Al abrirla, descubrieron una tabla Ouija, cuidadosamente guardada junto con un planchete tallado a mano. Marcos, siempre escéptico, sugirió que intentaran usarla, riéndose de las advertencias sobre los peligros de jugar con fuerzas desconocidas. A pesar de las dudas de algunos, la curiosidad venció, y se sentaron en círculo alrededor de la tabla, con las linternas proyectando sombras inquietantes en las paredes. El ambiente se volvió tenso, y aunque algunos querían abandonar, la insistencia de Marcos y la curiosidad del grupo los llevó a continuar. Al principio, las preguntas fueron inofensivas y llenas de risas. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, el ambiente se volvió más tenso. Las respuestas comenzaron a volverse extrañas y amenazantes. El planchete se movía con una rapidez inquietante, formando palabras que nadie quería leer en voz alta. Maldición, muerte, nunca saldrán. Los amigos comenzaron a sentir un escalofrío recorrer sus espinas. De repente, las luces de las linternas comenzaron a parpadear y un viento helado llenó el sótano. El planchete se movió frenéticamente, deletreando un nombre, Sara. Ninguno de ellos conocía a alguien con ese nombre, pero la sensación de que no estaban solos se hizo innegable. La puerta del sótano se cerró de golpe, atrapándolos en la oscuridad. A partir de esa noche, la vida de cada uno de ellos cambió drásticamente. Marcos, quien había sido el más escéptico, comenzó a tener pesadillas recurrentes, viendo a una figura femenina en la oscuridad, susurrando su nombre. Las noches se convirtieron en un tormento, y el insomnio comenzó a afectar su rendimiento académico y social. Ana, la que encontró la tabla, empezó a escuchar voces cuando estaba sola, voces que la llamaban a volver al sótano. Intentó ignorarlas, pero las voces se hicieron más insistentes y perturbadoras. Javier, siempre el más valiente, sufrió accidentes inexplicables, como si una fuerza invisible intentara hacerle daño. Un día, mientras cortaba leña, el hacha se desvió misteriosamente, casi causándole una grave herida. Laura, que siempre había sido alegre y optimista, cayó en una profunda depresión, atormentada por visiones de sombras que la seguían a todas partes. Su sonrisa desapareció y comenzó a aislarse de sus amigos y familiares. Carmen, la más sensible del grupo, comenzó a ver apariciones de una joven con los ojos vacíos, mirándola fijamente desde las esquinas de las habitaciones. La figura aparecía en los espejos, en las ventanas, y hasta en sus sueños, llenando cada rincón de su vida con terror. Desesperados, intentaron deshacerse de la tabla, quemándola, enterrándola y hasta lanzándola al río. Pero siempre volvía,
de alguna manera, apareciendo en lugares inesperados, como si tuviera una voluntad propia. Una noche, Marcos la encontró en su cama, cubierta de cenizas, con el planchete en el centro. El pánico se apoderó de él, y comenzó a temer por su cordura. Buscando respuestas, los amigos investigaron la historia de la casa y descubrieron que Sara había sido una joven que vivió allí hace más de un siglo. Se decía que había practicado la brujería y que había sido condenada por el pueblo, acusada de hechicería. Antes de su ejecución, lanzó una maldición sobre cualquiera que perturbara su descanso eterno. Los amigos decidieron que la única forma de liberarse era enfrentarse a Sara. Volvieron al sótano, esta vez con la determinación de hacer las paces y pedir perdón. Encendieron velas, colocaron la tabla en el centro y comenzaron a hablar, implorando misericordia. La temperatura descendió bruscamente y las velas parpadearon. De repente, la figura de Sara apareció ante ellos, una sombra con ojos brillantes de odio. Con voces temblorosas, le pidieron perdón, explicando que no querían perturbarla. Hubo un silencio que pareció durar una eternidad. Finalmente, la figura comenzó a desvanecerse, y una voz etérea susurró, «Váyanse, y nunca vuelvan». Desde esa noche, la tabla desapareció y las perturbaciones cesaron. Aunque sus vidas nunca volvieron a ser las mismas, los amigos se sintieron aliviados al saber que el espíritu de Sara había sido apaciguado. La casa de los abuelos de Marcos fue abandonada, quedando como un recordatorio de que hay cosas que es mejor no despertar. Marcos, quien había sido el más escéptico, decidió mudarse a otro lugar, lejos de los recuerdos de esa noche. Encontró trabajo en otra ciudad y comenzó de nuevo, tratando de dejar atrás las sombras que una vez acecharon sus sueños. Aún así, de vez en cuando, una sensación de frío inexplicable le recorría la espalda, recordándole que algunas experiencias nunca se olvidan del todo. Ana, por su parte, buscó ayuda profesional para lidiar con las voces. Aunque nunca desaparecieron por completo, aprendió a vivir con ellas, integrándolas en su vida cotidiana. Empezó a investigar la historia de Sara más a fondo, buscando entender quién era realmente y por qué había quedado atrapada entre este mundo y el siguiente. Sus investigaciones la llevaron a descubrir otros casos similares, y eventualmente, comenzó a escribir sobre ellos, convirtiéndose en una autora reconocida en el ámbito del misterio y lo paranormal. Javier, siempre el más valiente, se volvió más cauteloso, siempre vigilante de las sombras a su alrededor. Los accidentes inexplicables cesaron, pero la experiencia lo dejó marcado. Se unió a un grupo de investigación paranormal, decidido a ayudar a otros que enfrentaran situaciones similares. Su valentía y determinación lo convirtieron en una figura respetada en la comunidad paranormal, pero siempre mantuvo una distancia emocional de la oscuridad que había conocido en el sótano de la casa de los abuelos de Marcos. Laura, con el tiempo, recuperó algo de su alegría, pero la experiencia la dejó marcada para siempre. Pasó por terapia para superar la depresión y las visiones que la atormentaban. Con el apoyo de su familia y amigos, lentamente volvió a encontrar su lugar en el mundo. Se convirtió en una defensora de la salud mental, utilizando su experiencia para ayudar a otros a enfrentar sus propios demonios internos. Carmen, la más afectada, decidió dedicarse al estudio de lo paranormal, buscando entender lo que habían enfrentado. Se inscribió en cursos de parapsicología y se unió a varias investigaciones de fenómenos inexplicables. Su sensibilidad la convirtió en una investigadora valiosa, capaz de percibir lo que otros no podían. Aunque la visión de Sara nunca la abandonó por completo, aprendió a convivir con ella, utilizándola como una guía en su búsqueda de la verdad. El grupo de amigos, aunque distanciados por la experiencia, mantuvo un vínculo silencioso, una comprensión compartida de que hay fuerzas en este mundo que es mejor no invocar. Se reunían ocasionalmente, recordando la aventura que cambió sus vidas para siempre. Cada reunión estaba marcada por una mezcla de nostalgia y alivio, un reconocimiento tácito de que habían sobrevivido a algo extraordinario y aterrador. La tabla Ouija, aunque ya no estaba presente físicamente, había dejado una marca indeleble en sus almas. La casa de los abuelos de Marcos permaneció como un monumento silencioso a su experiencia, un recordatorio de los peligros de jugar con lo desconocido. La historia del grupo de amigos y su encuentro con el espíritu de Sara se convirtió en una leyenda en el pequeño pueblo. Los habitantes contaban la historia como una advertencia para las futuras generaciones, recordándoles que hay puertas que no deben abrirse y secretos que es mejor no desenterrar. La casa se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos interesados en lo paranormal, pero siempre con la advertencia de no perturbar el descanso de los muertos. Después de algunos años, Max,
el nieto de Marcos fue a jugar a la azotea de la casa e inexplicablemente encontró una tabla un tanto llamativa para él. La desempolvó y entre letras desgastadas decía, Ouija. Inmediatamente las letras empezaron a desordenarse mostrándole un mensaje. Nunca saldrán. Lo que sucedió después fue un misterio. Max se había esfumado para siempre y a pesar de la búsqueda exhaustiva jamás lo encontraron. Marcos sabía en el fondo de su corazón que aquel juego prohibido que alguna vez practicó entre risas era el mismo que se había llevado a su nieto. Dejándole una lección inolvidable, hay misterios en este mundo que es mejor dejar en paz. La experiencia los marcó para siempre, y aunque encontraron la forma de seguir adelante, nunca olvidaron aquella noche en el sótano y la sonrisa de Max. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más relatos escalofriantes que te pondrán los pelos de punta, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias de miedo. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos juntos lo desconocido y lo macabro.